Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 18 de enero del 2021, continuando con nuestra serie del estudio a la primera carta de Pablo a Timoteo. Tendremos la segunda parte del tema el cuidado de la liturgia. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión que tendremos de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por su compañía y les animamos para que este sea un tiempo especial de alabanza y de meditación en la palabra de nuestro Señor. Y vamos a comenzar entonando juntos el himno número 1 en nuestro himnario, titulado Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has dado de vida, por tu misericordia para con nosotros, para estar juntos y tener este tiempo que nos permites de estudio bíblico en tu palabra. Te pedimos que seas acompañándonos y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Y cada una de estas partes de nuestro programa, las alabanzas en una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 15. Digamos juntos, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios.
Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, y les invito a leer este capítulo que es corto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Les invito a entonar juntos para nuestro Señor el himno número 26, Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza.
Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Les invito con mucha reverencia a escuchar el estudio de esta noche, continuando con nuestra serie de estudio a la primera carta de Pablo a Timoteo. Tendremos la segunda parte del tema El cuidado de la liturgia. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de estudio bíblico. Les invito a abrir sus Biblias una vez más en primera carta a Timoteo, donde estamos nosotros enfocados en nuestro estudio para tratar de tomar toda la sabiduría de la palabra del Señor en este caminar con Dios y en esta formación espiritual para todos nosotros. En este segundo capítulo nosotros vamos a encontrar dos cosas importantes de manera general. Primero, una exhortación fuerte y vigorosa de parte del apóstol Pablo para con la iglesia respecto a una de las ocupaciones y responsabilidades que como iglesia del Señor nosotros tenemos en esta tierra, el orar por todos los hombres. Y la segunda parte que tiene que ver con aspectos de conducta, de testimonio en el ámbito del culto en la iglesia, la liturgia. Y todo eso que vamos a ver en cuanto a la conducta y a la liturgia obedece a una serie de trastornos que estaban sucediendo dentro de la iglesia por la incursión de falsos maestros, maestros del engaño, dentro de la iglesia, como vamos a reforzarlo más adelante en el capítulo 4, en la advertencia que hace el apóstol Pablo con respecto a espíritus engañadores que enseñan cosas que Dios no ha mandado en su palabra. Y quisiera que comenzáramos por los versículos 1 al 7, que son los concernientes al aspecto de esta exhortación del apóstol Pablo para con la iglesia. Pablo se dirige a Timoteo y por medio de él a la iglesia. En primer lugar, la iglesia en Éfeso y en segundo lugar, la iglesia en sentido universal. La iglesia, al hablar del sentido universal, pues nos compete también a nosotros esta enseñanza. Y empieza diciendo el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta exhortación puede obedecer a dos cosas fundamentales. En primer lugar, puede ser que la iglesia haya descuidado dentro de su actividad como tal la oración por los hombres a nivel general, por los pecadores. Y luego vamos a ver que Pablo se refiere de una manera general y luego de una manera más específica por quienes debe orar la iglesia. Pero lo primero que propone aquí es que la oración sea hecha por todos los hombres, entendiendo que Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla del amor de Dios derramado sobre el mundo
de manera general. Por tanto, la oración de la iglesia debe ser hecha por toda la humanidad a fin de que la salvación del Señor Jesucristo pueda alcanzar a todos los hombres, que haya sensibilidad en el corazón de los hombres con respecto a la apertura que debe haber hacia la palabra del Señor, hacia el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan, y aquí hay una descripción interesante: primero rogativas, segundo oraciones, peticiones y acciones de gracias. En primer lugar, las rogativas nos habla de ruegos, el espíritu con el cual la iglesia debe orar por todos los hombres. Y esto de ruego nos habla de esa sencillez y humillación con la cual nosotros debemos acercarnos ante el trono de la gracia de Dios para orar por las personas que todavía no han conocido a Cristo Jesús, y de manera especial nuestros más cercanos. Las oraciones están compuestas por las rogativas también. Si nosotros entendemos la oración tal como se la plantea en Mateo capítulo 6, vamos nosotros a tener claro que la oración que nosotros elevamos al Señor debe estar compuesta por adoración, alabanza, las rogativas, súplicas y peticiones, y también las acciones de gracias. Entonces, cuando hablamos de oraciones, hablamos de ese tiempo de comunión con Dios que debe ser de altísima calidad espiritual, bajo el ejemplo de hombres prominentes como el caso de Daniel, cuyas oraciones al Señor, al leerlas, nosotros entendemos que en el momento de interceder por el pueblo, él se incluía: hemos pecado contra ti, nos hemos olvidado de ti, Señor. Lo mismo hace Nehemías cuando ora por el pueblo, intercediendo a Dios e involucrándose en esta forma de oración para ellos. Luego vienen las peticiones, ¿no? Hacer peticiones concretas y específicas. ¿Cuál es esa petición? La petición debe ser que el corazón de los hombres, que por causa del pecado es un corazón de piedra, por causa de la gracia de Dios se ha transformado en un corazón de carne, como nos habla el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, las peticiones deben ser concretas, deben ser específicas. Señor, te rogamos por el corazón de todos los hombres, para que, habiendo sido un corazón de piedra, la ternura de la gracia de Dios, el poder de la gracia salvadora de Dios, transforme esos corazones de piedra en corazones de carne. Y termina diciendo: y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres. Y luego hace esta especificación. Primero menciona la humanidad en sentido general al decir todos los hombres. Lo segundo, hay una especificación. En primer lugar, las personas que están puestas en eminencia, en otras palabras, las autoridades. Y dice aquí el apóstol: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. En el siglo I se acusaba a la iglesia de ser sediciosa, se la acusaba de atentar contra el Estado, por la sencilla razón de que la iglesia proponía a un señor que estaba por encima del César, del emperador. Ese señor era Cristo Jesús. La iglesia no se iba a arrodillar ante el César, ni la iglesia tampoco iba a hacer rogativas o peticiones en oración al César, a un hombre. Esto estaría totalmente fuera de lugar, entendiéndose que la iglesia tiene un solo Señor, que es Cristo Jesús. Entonces, por esta razón, la iglesia era vista como sediciosa, como una iglesia que procuraba la destrucción del imperio. Este es un pensamiento que no está muy distante de lo que pasa en nuestro tiempo. Una de las propuestas es de que la iglesia deje de predicar acerca del pecado, porque eso se lo considera como una actitud intolerante, como una actitud cerrada, una actitud peligrosamente fundamental. Y la iglesia en medio de esto debe resplandecer de la siguiente manera. Primero, revisemos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a esta situación que plantea la historia de la iglesia y la exhortación de Pablo? En primer lugar, Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A quién se refiere? A las personas que están sobre nosotros, y en este caso concreto se trataba del emperador, un hombre perverso, un hombre malvado, un hombre que odiaba a la iglesia, pero Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores.
Alguien me dijo alguna vez, entonces fue Dios quien puso a este o a aquel, y ¿cómo entendemos esto? Vean, hermanos, la oración y la enseñanza de Pablo va sobre la institucionalidad de la autoridad. Por ejemplo, nuestro país tiene un presidente y tiene el cargo de vicepresidente, y nosotros no sabemos quiénes son los que van a ocupar esos puestos de poder y de liderazgo nacional. Pero nosotros oramos siempre de manera general por el presidente, por el vicepresidente o la vicepresidente, de tal forma que el evangelio llegue también a sus oídos. Porque nosotros como creyentes, como iglesia, debemos someternos a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De tal forma que la iglesia no está invitada a salir a las calles a gritar consignas contra el gobierno. La iglesia no está invitada a crear partidos políticos, dicho sea de paso, esa no es nuestra tarea. La iglesia no tiene esa ocupación como ocupación central. ¿Por qué razón? Nosotros estamos aquí con una tarea muchísimo más importante, que es la predicación del evangelio, porque todo esto que nosotros vivimos es temporal. Todo esto que nosotros sufrimos es temporal. Nosotros predicamos una solución de naturaleza espiritual y de alcance eterno. De allí que la iglesia no debe ocuparse en este tipo de cosas, pero hoy en día creo que hemos olvidado cuál es la razón de ser y cuál es la razón de existir de la iglesia en esta tierra. Entonces, la propuesta del apóstol Pablo es que no que salgamos a las calles a gritar consignas, no es que participemos de revueltas para derrocar líderes, jamás, hermanos. La Biblia nos manda a someternos a nuestras autoridades, y Pablo dice que nuestra ocupación es orar por los reyes, por los que están en eminencia. La tarea de la iglesia no es ocupar los púlpitos para gritar consignas o hacer proselitismo a favor o en contra de algún personaje político. Jamás. Porque este tipo de cosas no son concernientes. El púlpito de la iglesia debe estar consagrado a la exposición de la bendita palabra del Señor y no más, con pureza de intención en su totalidad. Luego, dice aquí el propósito del por qué debemos orar por las autoridades: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que la iglesia pueda experimentar días de tranquilidad y de libertad en el lugar donde Dios nos ha puesto, con la finalidad de continuar predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ocupación nuestra cada vez que nos reunimos, y aún en nuestras casas, debe ser orar por nuestras autoridades, las autoridades nacionales, provinciales, cantonales, por las autoridades también eclesiásticas, la Junta Directiva Nacional de la Iglesia y cosas por el estilo. Esa es la ocupación de la iglesia. Alguna vez alguien me dijo que no creía que sea justo que la iglesia guarde silencio frente a la injusticia social, y yo estoy de acuerdo. Pero la participación de la iglesia o la expresión de inconformidad de la iglesia no debe ser ante las autoridades, sino ante el Señor. Decirle al Señor: Señor, estamos viviendo tiempos de injusticia, estamos viviendo tiempos de corrupción, porque el único que puede hacer algo al respecto es el Señor. Pero guárdenos el Señor, como se enseña claramente en el Antiguo Testamento, a proferir insultos o improperios contra las autoridades, porque estas han sido establecidas por Dios. Y si el candidato A, B, C o Y llega a la presidencia, en ese momento es autoridad establecida por Dios. Ese principio de la autoridad es el que demanda respeto de nuestra parte, y no estamos nosotros para improperios, insultos o denigraciones de ninguna naturaleza, porque ese no es el rol de la iglesia. La esencia de la nueva naturaleza impartida por el Señor Jesucristo en nosotros no nos permite llegar a ese tipo de conducta. Y luego el versículo 3 nos explica: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que yo debo orar por todos los hombres de manera general, por la salvación de la humanidad. En segundo lugar, debo orar por los reyes y por toda persona puesta en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, para que no tengamos nosotros
altercados ni nada de esas cosas. Y porque sobre todas las cosas, queridos hermanos, esto le agrada al Señor. Y si esto le agrada al Señor, el hacer la voluntad del Señor también es agradable para la iglesia, según el Salmo 48. Y el propósito y la razón por la cual esto le agrada al Señor es porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese que la propuesta que Pablo menciona aquí no es que acabemos con la injusticia social, no es que acabemos con la corrupción en este mundo, no es que lancemos nuevas formas de gobierno donde la justicia social reine o cosas así. Vean, hermanos, la propuesta es mucho mayor, tiene mayor alcance. Dice que el deseo de nuestro Señor es que todo hombre sea salvo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y aquí viene la pregunta, ¿salvos de qué? En este sentido, y quiero que ustedes presten atención en esto, en este sentido concreto está hablando de la salvación de las almas. Dios no quiere que nadie perezca, dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la condenación de los hombres, sino la salvación de los hombres. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todo hombre sea salvo. Que todo hombre sea salvo. En ese sentido, nuestro clamor por los hombres de manera general, por las autoridades de manera específica, para que sean salvos. Entonces fíjese usted la trascendencia del deseo de Dios. El deseo de Dios no es algo temporal, no es solucionar algo de manera temporal. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es algo eterno. Es la salvación de los hombres. Que nadie tenga que partir a una condenación eterna, separados de Cristo, y como lo dice Apocalipsis, en un lugar de fuego y azufre. Dios quiere la salvación de los hombres y por eso es necesario que la iglesia entienda claramente que esta es nuestra obligación, este es nuestro deber. Aun cuando los líderes fuesen como Nerón, Pablo dice que debemos orar por ellos, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Pablo acompaña esta declaración de verdad con esta explicación? Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no puede haber salvación para los hombres fuera de la verdad del Evangelio de Jesucristo. No puede haber salvación. Entendemos que hay quienes proponen que la salvación de los hombres o la redención de la humanidad está vinculada a las buenas obras que los hombres puedan hacer, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera, construir hospitales y todo eso que es muy bueno, pero no tiene nada que ver con la salvación eterna. La salvación está en el conocimiento de la verdad y Juan 14:6 nos dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa verdad libertadora, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de esa verdad es emancipador de los hombres. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque en estos días donde se propone tanto la participación activa de la iglesia en el mundo político, déjenme explicarle algo. En el contexto histórico de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que el pueblo de Israel, en el libro de los Jueces, tenía líderes que lo impulsaban a buscar de Dios, y mientras estaban esos líderes allí, las cosas funcionaban bien. 40 años aproximadamente era el tiempo que duraba el pueblo de Israel en ese tiempo de acercarse a Dios, y luego se olvidaban venía un liderazgo nuevo. Entonces, estos líderes eran soluciones temporales para el sufrimiento de los hombres. ¿Por qué razón? En el momento que el hombre se desentiende de Dios, es cuando las cosas malas empiezan a suceder en sus vidas. Pero la solución de Dios para el hombre no es una solución temporal, no tiene que ver con cambios de gobierno o cosas que tal vez van a durar 40 años quizá. No, el cambio, la propuesta de salvación para el hombre es la eternidad, porque tarde o temprano el hombre va a morir y se va a desentender de todos los conflictos terrenales para pasar a una realidad espiritual de la que debe estar preparado. Y para esto es necesario el conocimiento de la verdad de Dios, y esa es la ocupación fundamental y prioritaria de la iglesia del Señor. ¿Y cuál es esa verdad?
Versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De tal forma que para nosotros está claro esto: hay un solo camino, una sola verdad y una sola vía para llegar al Padre, que es el Señor Jesucristo. Un solo Dios, no es una propuesta politeísta, sino monoteísta, un solo Dios, acogiendo lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y nosotros no hemos cambiado en nada esto, creemos en un único y solo Dios, Señor de todas las cosas y Creador de todas las cosas. Hay un solo Dios. Lo segundo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino para llegar a Dios que el Señor Jesucristo. Jesucristo hombre, Jesucristo que es el Dios encarnado, la imagen del Dios invisible, revelada a los hombres con el propósito de trazar ese camino para la vida eterna. Y aquí es donde nosotros debemos ser claros. Los estudiosos, tanto en el orden de la antropología como el estudio de las religiones, proponen y sostienen que todas las religiones tienen algo de las otras y fueron creadas así y aparecieron tomando elementos de acá, y proponen que el cristianismo igualmente tiene parte de las otras religiones, pero es un absurdo porque tanto en el contexto monoteísta judío como cristiano no hay apertura para tomar elementos del paganismo y construir la fe cristiana en el Señor. Por tanto, no hay tal cosa como un sincretismo donde vamos a tomar elementos de otras religiones para construir la fe. La propuesta de aquí del Señor nuestro Dios es única. Hay un solo Dios, no existen más dioses. A pesar de que el hombre haga dioses de madera, de piedra, de yeso, metal, no, hay un solo Dios que es espíritu, que es eterno y que se ha manifestado a los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Segunda propuesta, absoluta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, por tanto queda descartado toda otra propuesta que nazca dentro del imaginario popular de los hombres. Hay un solo mediador. En otras palabras, yo para poder llegar al Padre necesito única y exclusivamente a Jesucristo. Entonces, si necesito algo del Padre, puedo acercarme, como dice la carta a los Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia de Dios por medio de la gracia derramada por Él en Jesucristo, mi Salvador. Al creer en el Señor Jesucristo, por medio de Él yo puedo entrar a la presencia del Señor. Es por Jesucristo. No hay otro planteamiento, no es por los ángeles, no es por los apóstoles, ni por los discípulos, ni por ninguna otra persona en esta tierra que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y a veces dentro de ese imaginario popular hay personas que al morir un ser querido suelen decir, bueno, mi padre está rogando por mí, mi abuela está rogando por mí, mi tía ruega por mí, mi madre, mi esposa, mi hijo está rogando por mí. No, es un error. El único intercesor, el único mediador entre Dios Padre y los hombres, nosotros, es Jesucristo hombre. ¿Por qué es el único? ¿Por qué tiene esa exclusividad? Porque usted puede pensar, bueno, ¿no cree usted que está haciendo un absoluto total de esto? Bueno, pues por supuesto que sí, pero déjeme explicarle por qué. El versículo 6 nos da una razón poderosa. Fue Cristo Jesús quien se ofreció en rescate por nosotros, no los santos apóstoles, no los familiares de Jesús, no la iglesia, no mis familiares, ni nadie más. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora permítame explicarle algo que nos enseña la Escritura respecto a esto que Cristo Jesús hizo de entregarse por nosotros en rescate por nosotros. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. ¿Hay alguien que puede haber hecho esto dentro de la historia de la humanidad? Miren lo que dice Jesús de sí mismo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Puede alguien dentro de la historia de la humanidad decir eso? Voy a morir para volver a vivir. Luego dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Repito, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién en esta tierra puede decir semejante cosa y luego hacer semejante cosa? De allí la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? Porque nadie puede poner su vida para volverla a tomar. Me explico, nadie puede hacer eso. El Señor Jesucristo lo hizo porque es Dios. Ahora, era el Cordero perfecto, como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nadie más se dice que puede quitar el pecado del mundo, sino del Señor Jesucristo. Porque todos los demás nacemos con esta naturaleza humana caída, pecaminosa, y requerimos de un Salvador, como María también lo dice en el Evangelio de Lucas, cuando en la oración o en el canto de ella habla de la necesidad de un Salvador. En el capítulo 1 de Lucas dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Ella reconocía la necesidad de un Salvador. Así que el único que no necesitaba de un Salvador por ser el Salvador absoluto y supremo es nuestro Señor Jesucristo, de quien la Biblia dice es nuestro único intercesor, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Alguien me dijo alguna vez, entonces, para acercarnos a Jesús, ¿qué necesitamos? Si para llegar al Padre necesitamos la intercesión de Jesús, ¿qué intercesión necesitamos para llegar al Señor Jesús? Escuche bien lo que le voy a decir. Ninguna. Ninguna. Porque para llegar a Jesús, Él mismo dijo lo siguiente en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Señor Jesucristo es personal, no se requiere de un intercesor. ¿Por qué razón? Porque Él mismo está invitando de manera personal. Vengan a mí, acérquense a mí. A diferencia de acercarnos al Padre que nos dice la Escritura, bueno, por medio de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, hay una apertura total para que el ser humano se vuelva al Señor. Y para acercarse al Señor Jesucristo, usted no necesita nada más que la fe. Eso es todo. Creer en Él. Es más, cuando en el Evangelio, según San Marcos, las personas llevaban a sus niños para que el Señor pusiera las manos sobre ellos y los bendijera, los discípulos se enojaban y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Porque ellos habían construido una especie de protocolo para acercarse al Señor Jesucristo, así que nadie podía acercarse al Señor Jesucristo porque ellos estaban allí. Viéndolo, Jesús se indignó. Al Señor Jesucristo le indigna que alguien diga que para acercarse a Él necesita de otra cosa o de otra persona. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía, de tal forma que si alguien quiere acercarse al Señor Jesucristo, lo único que tiene que hacer es invocarlo con fe, con todo su corazón, con toda su alma y con el temor reverente de quien se acerca a Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice con sobrada razón: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo, a quien debemos acudir con plena confianza y certidumbre que sus brazos estarán abiertos para todo aquel que con fe se acerca a Él. Y luego dice el apóstol Pablo: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo concluye este pensamiento en el versículo 7 diciendo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol,
digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bueno, aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración. Quien ha llevado el evangelio a los creyentes, a las personas en el siglo I es Pablo. Esto de apóstol lo habíamos explicado anteriormente, no es otra cosa que ser un enviado de Dios. Para esto yo fui constituido predicador en primer lugar y segundo apóstol. La excelencia de la predicación, como está especificado allí en primera carta a los Corintios 1:21, la importancia de la predicación, la importancia de la comunicación de las verdades bíblicas de manera audible, de manera verbal, es lo que Pablo destaca en cuanto a su llamado. Predicador y lo segundo, apóstol. Alguien que va, alguien que es enviado, alguien que busca a los perdidos. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué razón? Sabíamos nosotros muy bien que muchos judaizantes se estaban acercando a la iglesia primitiva con el propósito de sembrar confusión. La idea de ellos era construir una especie de fe donde no se aboliera en ningún sentido los rituales y prácticas antiguos de la ley y al mismo tiempo gozar de la gracia inconmensurable de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, aquí vamos a dejar algo claro. Yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. De tal forma que la iglesia en la cual Timoteo tiene responsabilidades pastorales tenga en claro un asunto. Hay un orden, hay una referencia, hay un liderazgo que seguir y que respetar, y es el orden y el liderazgo del apóstol Pablo. Frente a la proliferación de maestros de engaño, maestros de error que confundían a la iglesia, Pablo dice, hey, un momento, yo he sido enviado a ustedes para enseñarles en fe y en verdad. Y bueno, con la ayuda del Señor continuaremos el próximo miércoles, pero quisiera dejar con ustedes algo. Qué importante es que nosotros refresquemos la verdad del Evangelio, de nuestra salvación, entendiéndose que es por la fe en Jesucristo que el hombre es salvo. Que la propuesta del Señor Jesucristo para todos los hombres es que depositemos nuestra fe en Él, a fin de que, siendo Él el único mediador entre Dios y nosotros podamos tener libre acceso por medio de la fe en Jesucristo al trono de la gracia de Dios. Y jamás olvidemos, por difíciles que sean las situaciones estatales, gubernamentales, el rol de la iglesia no es generar levantamientos políticos en contra de las autoridades, sino orar por las autoridades. Orar para que nuestro país viva en paz, para que nuestra ciudad tenga paz. Y estos días previos a la elección presidencial de nuestro país, que es un asunto que reviste de muchísima importancia, la Iglesia del Señor debe estar ocupada en una oración sosegada, clamando incansablemente porque Dios tenga misericordia de nuestro país. Dios conoce el corazón de los hombres, Dios sabe lo que está en el futuro, nosotros no. La oración es porque Dios nos conceda días de paz y de libertad para predicar su santo evangelio, y que como iglesia nosotros jamás dejemos de orar por nuestro presidente o por nuestras autoridades. Entendamos bien eso y creo que nos va a ir muy bien como iglesia en los tiempos que nos toca vivir. Y recordemos, esto es transitorio, la propuesta del Señor Jesucristo es eterna. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de su palabra. Y en esos momentos, para finalizar, les invito a alabar a nuestro Señor con el himno 118 en nuestro himnario titulado Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar, más libre de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad,
mas quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más te necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más te necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más te necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, queridos hermanos. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estemos orando por los días que se avecinan. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación y podamos tener un presidente que piense en función de patria. Y eso solo Dios lo puede lograr. Queridos hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor. Seguimos orando y seguimos vigilando porque sabemos que los tiempos son difíciles. Y cuando hablo de vigilar me refiero a que el Señor viene pronto y necesita de nosotros como iglesia estar en una buena comunión con Él, en armonía con el Señor y con su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que nuestro corazón esté siempre rendido a ti, para entonces tener la sensibilidad necesaria, no solamente para leer tu palabra, estudiarla y ponerla por obra. Y Padre Santo, ten misericordia de cada uno de nosotros, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a fin de que podamos nosotros orar por nuestras autoridades y también recordar que uno solo es el Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa noche.